Me acompañan al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo del 1 al 3. Levanten su mano cuando estén listos. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial el pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijémonos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideremos aquel que perfeccionó frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que este servicio sea el Señor el que tome el control y no el hombre. Padre bendito del cielo, gracias te damos por este día, para que seamos edificados a través del Espíritu Santo, quien nos ministre en tu bendita palabra. Amén. Ahora, hermanos, vamos a ser edificados a través de la alabanza. Amén, estamos acá usando diferentes computadoras. Vamos a adorar a Dios. ¿Cuántos están listos para adorar a Dios? Amén. 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 Este canto dice Padre Nuestro y es un canto que todos nos sabemos. Y dice el Padre Nuestro, es un canto, es una oración. Y ahí donde usted está, ¿por qué no cierra sus ojos en este momento? Y no deje que nada lo distraiga. Que este momento, esa próxima hora y media, sea dedicada solamente a Dios. Cierre sus ojos en este momento. Dile que el Espíritu Santo ministre su vida. Que Dios venga sobre su hogar, ahí donde usted está, y lo ministre. Que su presencia santa venga y lo llene de su paz. Lo rodee con su amor. Lo rodee con su presencia. Padre, quita toda distracción, Señor. Y no necesitamos estar en un edificio para adorar. Donde quiera que estén 2 o 3, ahí está tu presencia. En este momento, Señor, hay muchas iglesias abiertas en cada hogar, Señor, representando a tu pueblo. Señor, en esta mañana queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos bendecirte. Porque nos canta con nosotros este hermoso canto. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Jesús. Padre nuestro en el cielo, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu voluntad también. Dígale, Padre. Padre nuestro en el cielo, santo es tu nombre. Que venga tu reino, tu voluntad también. Aquí como en el cielo, que el cielo venga aquí
Amén. Te voy a decir una vez más, Padre, Padre nuestro en el cielo. Santo es tu nombre. Oh, que venga tu reino, tu voluntad también. Padre nuestro en el cielo. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Que venga tu reino aquí en este lugar. Voluntad también aquí. Aquí como el cielo, que el cielo venga aquí como el cielo, que venga aquí, que venga aquí, que venga aquí, que venga aquí. Come into our homes, God. Come into our hearts, God. Que venga aquí. We're here, we're ready to hear. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Cántalo. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, esa gloria por siempre. Amén. No matter where we are, God, we worship you, God. Te adoramos, te exaltamos, Jesús. We worship you, gloria, gloria, gloria. We worship you, God. Oh, oh, oh. Yo sé que tú, yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que el Señor mueves toda montaña. Mueves montañas. Señor, todo problema que creo en ti. Mueves, Señor, todo lo haces. Sé que lo harás otra vez. Y tú vences, Jesús. Tú vences, Jesús. En el desierto. Hermano, decláralo. Yo sé en ti, yo creo. Sé que lo harás en el nombre de Jesús. Sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar
delante de Dios. Y es imposible que está en su vida en este momento. Esa tormenta, esa tempestad, ese obstáculo, esa barrera, esa cadena, esa atadura que ha estado atormentando su vida, su hogar, su familia, sus hijos, su salud. En el nombre de Jesús declare, Señor, yo creo que para ti no hay nada imposible. Y que tú vences, Señor, como un hombre, como un guerrero, Señor, victorioso. Y así como somos tus hijos, Señor, tú así mismo nos das la victoria a nosotros, oh Dios. Tú nos das la victoria de toda enfermedad, tú nos das la victoria de toda tempestad, Jesús. Porque en ti, Señor, está puesta nuestra confianza. En ti, Jesús, está puesta, Señor, nuestra fe. Que nuestro problema no es mayor. La tempestad no es mayor. Que este virus no es mayor. Que tú eres mayor. Tú eres mucho más grande, Señor, de todo lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Y ahí es donde nuestra fe se activa. Y ahí, Señor, es donde nos unimos, Señor, como pueblo, en fe, en oración, en intercesión, creyendo, sabiendo que nuestra fe está puesta en el Dios que todo lo puede, en el Dios que todo lo conoce, en el Dios que todo lo sabe. Señor, venimos a adorarte, exaltarte en esta mañana, que no necesitamos estar dentro de un edificio, de una iglesia, de un templo para adorarte, Señor. Porque tu palabra dice que tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. No adoradores que te adoren, Señor, dependiendo la circunstancia, dependiendo el ánimo, dependiendo la situación. Señor, tú buscas adoradores que te adoren a tiempo y afuera del tiempo, adentro de una iglesia y afuera de una iglesia. Señor, ese es el adorador que tú buscas, que te adore por continuo de día y de noche. Señor, en los secretos, Señor, de nuestra recámara, que tú puedas ver, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor, mientras lavamos platos, mientras manejamos, Señor, que nosotros fluya, Señor, ser un adorador, que no tengamos que esperar a un domingo para adorarte, que podamos adorarte continuamente, juntamente con los ángeles, Señor, 24 horas al día. Señor, te adoramos y te bendecimos. Damos gloria, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso. Señor, en ese momento cubre a tu iglesia, a todos mis hermanos que están unidos, Señor, en este servicio. Señor, tu paz los cubra, tu presencia los rodee. Dale nuevas fuerzas, Señor. Levántalos, Padre, cada día más. Ministra sus vidas, Señor, y que su fe aumente día tras día, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu gran bondad. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Levante su mano si usted dice amén con nosotros. Levante su mano, diga amén, amén, amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Servimos a un Dios hermoso, hermanos. Amén. Y así pasamos el tiempo a nuestros hermanos que continúan con este servicio. Amén. Señor les bendiga. En ese mismo espíritu, hermanos, gocémonos con un gran testimonio que nos presenta el ministro, el joven Candelario Zamudio. Amén, amén, hermanos. ¿Sí me escuchan? Amén. Amén. Ok, hermanos, bueno, ya sabemos que el Señor ha sanado a nuestra familia del COVID, pero mi testimonio va a ser otro, ¿verdad? Hace un año me pegó un virus también, pero este virus era muchas ronchas en mi cuerpo, ¿verdad? Pero estas ronchas eran ronchas con pus. Entonces, si explotaba una roncha, por el pus me crecían como otras 5 más, ¿verdad? No me podía tocar, no me podía rascar. Y esas ronchas cuando me salieron, pesaban, me daba como una comezón que no podía dormir como por 3 días cuando me empezó, ¿verdad? Entonces yo, pues, cuando estaba chiquito me pegó algo similar. Dije, ya nomás una crema, ya se me va, ¿verdad? Pero antes de empezar, hermanos, quiero dar un versículo, ¿verdad? Un versículo es Mateo 6:34. Y así lo leo, dice, por lo tanto, no se
angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas, ¿verdad? Cuando me pasó esto, ya le había dicho a mis padres, le dije, ¿sabes qué? Esto me está pasando. Y fuimos al hospital. Y cuando fuimos la primera vez, me tocó una doctora, y cuando me tocó y le dije, ¿sabes qué? Pues yo miré en el internet y yo siento que tengo esto. Y cuando le dije eso, se asustó la doctora, ¿va? Y luego ya dijo, ya se fue y regresó y dijo, sí, sí tienes eso. Y ya después, cuando vine para atrás a la casa, me había dicho a mi familia, dije, ¿sabes qué? Pues ella dijo que tenía lo que yo dije. Y todos dijeron, no, ¿cómo puedes decir eso? Ella es la doctora, no, eres, no tú, ¿verdad? Entonces otra vez fui para atrás y fui esta vez a la emergencia, y me tocó otro doctor, y cuando entró me miró y dice, ¿sabes qué? Tienes algo que se llama molluscum contagiosum. Y le dije, ok, está bien. Y luego le dije, pues, ¿cómo se va a ir esto? ¿Cómo lo curo? ¿O cómo? Dice, pues, la verdad te voy a ser honesto, esto no trae cura, esto nomás se va en tiempo. Dice, se puede ir en 6 meses, se puede ir en 12 meses o hasta 4 años lo puedes tener. Y ahí es cuando ya pues, me agüité y dije, no, pues ya estuvo. Y le pregunté, pues, ¿cuál preferirías tener tú? ¿La otra que me había dicho la doctora o este? Le dije, dijo, pues, la verdad, la otra es algo feo, pero sí se puede sanar, y esta no. Le dije, yo escogiera la otra. Y hasta así ya me puso más abajo el doctor. Dije, no, pues ya, ¿qué voy a hacer? Entonces me fui a la casa y pues me puse muy triste y dije, no, pues que no puedo tocar nada, no puedo hacer nada, porque es contagiosa también la enfermedad. Y, pues ya dije, ya empecé, como dice el versículo, que no pienses en los problemas de mañana o el día anterior, y enfócate en el día de hoy. Cuando me pasó esto, yo dije, ya sabes qué, ya no voy a poder ir a la iglesia, ya no voy a ir a poder hacer nada, ya no voy a poder cantar, yo me por vencido, que no, pues porque tengo contagio, no quiero estar alrededor de la gente, que ya andaba yo bien, ya andaba creciendo, pero aquí se acaba todo eso, yo dije. Y esa misma noche que yo había dicho eso, mis oraciones anterior, yo le decía a Dios, Dios, yo quiero conocerte como mi sanador, ¿verdad? Y yo quiero conocerte quiero tener esa fe de sanación. Yo quiero ir cuando oro por la gente y no poder orar de sanidad. Yo oraba eso mucho, y esa misma noche Dios me habló y me dijo, ¿no te acuerdas que tú me orabas que querías que yo fuera tu sanador, que me querías conocer como tu sanador, ¿verdad? Y me puse a llorar bien mucho, ¿verdad? Y llevaba con esa enfermedad ya 5 días, hermanos. Ya al 6 y el 7º día, hermanos, me levanté, y ya todas las bolitas que tenía se me habían secado, hermanos, se me habían secado. Y no llevaba ni más de una semana con esa enfermedad, cuando me habían dicho que dura hasta 6 a 12 meses, si se alarga 4 años, hermanos, con la enfermedad, y sin cura, ¿verdad? Sin nada que puede curarla, nomás se va cuando quiere el virus. Y entonces, ese es mi testimonio, como el Señor me sanó, ¿verdad? No solamente me sanó, pero también creció mi fe, y también me dio algo muy importante, ¿verdad? Cuando yo oro por las personas que tienen enfermedad, oro con una fe muy grande, porque yo soy un testimonio vivo de que el Señor me sanó a mí, ¿verdad? Y me habló a través de esa sanación, y me dijo, no me querías conocer como tu sanador, ¿verdad? Y desde ese día confié, y en una semana el Señor me curó, ¿verdad? Y me dio una fe de un nivel más grande, ¿verdad? De conocerlo como mi sanador. Y quiero darle a Él la gloria y la honra, hermanos, y tomen esto en cuenta, que nada es imposible, y cuando pasamos a través de tiempos difíciles, el Señor quiere enseñarnos algo, ¿verdad? Él permite que cosas alrededor pasen, porque Él sabe que podemos, cómo podemos vencer lo que nos está pasando, ¿verdad, hermanos? Tenemos al Creador, tenemos a nuestro Dios, que Él nos hizo, y Él conoce cada cosa de nuestras vidas, ¿verdad? Y Él sabe qué va a hacer y qué va a dejar
pasar para que crezcamos en nuestra fe. So, la gloria y la honra sea a Él. Y ese es mi testimonio, hermanos. Amén. Damos las gracias a Dios por sanación, por nuestro hermano Candelario Zamudio. Ahora paso el turno a nuestra ministro, Mónica Martínez. Buenos días, familia en Cristo. El Señor siga bendiciéndolos. Nos gozamos, ¿verdad, hermanos? Nos gozamos con escuchar esos grandes testimonios que el Señor hace en nuestras vidas, porque sabemos que tenemos un Dios en el que podemos confiar en cualquier momento. Hermanos, en este momento quiero que le demos la gloria y la honra a Dios porque mañana es un día muy especial. Damos gracias a Dios por el ministro que nos ha dado en Renacer, por ese ministro que nos ha enseñado esta hermosa carrera que estamos corriendo. Ahora, hermanos, vamos a mirar un video especial por esta ocasión. Pastor Walter, nada más quería desearle un feliz cumpleaños y quería decirle gracias por siempre ser tan atentivo en el departamento de jóvenes y por tenernos toda la paciencia que nos ha tenido siempre. Y también gracias por siempre darnos ese empujoncito que necesitamos para poder salir de nuestra zona de confort y por siempre estar presente motivándonos para seguir adelante. Feliz. Hey, Pastor, happy birthday. Thank you for everything that you do and everything you're still continuing to do. Thank you so much. Hi, happy birthday, Pastor. I hope you have a wonderful day and thank you for everything you've done for us. Happy birthday, Pastor. God bless you. Happy birthday, Pastor. I wanted to wish you an awesome birthday and to enjoy the day to its fullest. I wanted to thank you for all that you've done for us, for supporting us, and most importantly, helping each and every one of us with our spiritual growth. And I thank the Lord that He has put someone like you into my life, and I wouldn't have it any other way. Hello, Pastor. I just wanted to thank you for everything that you've done for us and everything that you continue to do for us. I wanted to thank you because you've really helped me in my spiritual journey become closer to God. I just wanted to say happy birthday, and I hope you have a good one. Happy birthday, Pastor. We wish you the best, Pastor. Thank you for all that you do, and may God's will be done in your life. Hola, Pastor, solo quería desearle un feliz cumpleaños y darle las gracias por todo lo que hace por Dios y por todo lo que hace por Renacer, que es una gran bendición para nosotros, y hoy le damos gracias a Dios por usted. I needed rescue, my sin was heavy, the chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan, but you called me a citizen of heaven. When I was broken, Bueno, hermanos, pues yo creo que todos damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este ministro en el cual el Señor nos puso a seguir en el camino del Señor. Estamos muy, muy agradecidos, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor por la vida de este gran siervo, ¿verdad? Porque el Señor lo usa grandemente
y a través de él, cada uno de nosotros hemos sido edificados. Bueno, hermanos, ahora es momento de recibir la bendición a través de los diezmos y las ofrendas. Preparemos nuestros corazones, hermanos, para leer esta porción de la Biblia que se encuentra en Isaías 41, versículo 10. Y escuchemos bien, hermanos, escuchemos bien y preguntámonos si en verdad nosotros hemos creído esta palabra que el Señor nos dice en este versículo. ¿Todo lo tienen, hermanos? Isaías 41, versículo 10. Y la palabra de Dios dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré en mi diestra victoriosa. Podemos ver, hermanos, lo que nos dice este versículo. Y yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros en verdad hemos creído esta palabra? Tal vez ustedes se van a preguntar, ¿y qué tiene que ver esto con los diezmos y las ofrendas? Hermanos, el Señor me hablaba a mí a través de este versículo. ¿Hemos creído en verdad? ¿Hemos creído que Él nos va a sostener, que Él nos va a fortalecer, que Él nos va a dar todo nuestro sustento, hermanos? Preguntémonos, hermanos, nosotros mismos en nuestro corazón hagámonos esta pregunta. Quiero contarles una pequeña historia de la palabra de Dios. Es cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia. Dice la palabra que fue llevado 70 años en cautiverio por el rey Nabucodonosor. Hermanos, no sé si ustedes han leído esa porción de la Biblia, pero en esa porción dice que era porque una de las cosas por que ellos habían sido cautivos es porque no le habían creído al Señor, no le creyeron al Señor. Él había dicho que sembraran la tierra 6 años y el 7º año la dejaran descansar. Y ellos no creyeron que el Señor ese año los iba a sustentar. Ellos seguían sembrando la tierra. Los 400 y tantos años que fueron cautivos, hermanos, el Señor les cobró año tras año que no le creyeron. Hermanos, nosotros debemos de creerle al Señor. A mí una palabra que me habla mucho a mi corazón es la de la viuda. Esa viuda que echó esas 2 blancas, hermanos. No esperemos que nos sobre para darle al Señor. Tenemos que darle de lo que no tenemos, hermanos. Porque muchas veces, como también nos habla la palabra, que decían que todavía no era tiempo para edificar la casa del Señor, para levantar la casa del Señor, cuando el Señor los había regresado a su tierra para que su casa fuera edificada una vez más, ellos decían todavía no es tiempo. El profeta les dice, todavía no es tiempo de edificar la casa del Señor. Y tú si vives bajo de un techo y para la casa del Señor todavía no es tiempo. Hermanos, meditemos en esta palabra. Pensemos, hermanos, que nosotros no esperemos a que tengamos para darle al Señor. Démosle de lo que nos hace falta, hermanos. No pongamos primero los viles, no pongamos primero nuestra comida. Sabemos que si nosotros damos con un corazón y creyendo, todo lo demás va a ser sustentado. Así que creamos en la palabra del Señor. Creamos, hermanos, que Él está con nosotros. Que no tengamos miedo, que no tengamos angustia, hermanos. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, antes que nada, Padre Santo, por tu grandeza, por tu hermosura, porque sabemos, Señor, que tú eres el creador, que tú eres el dador de todo, Padre Santo. Oramos en esta mañana, Padre Santo, por todos aquellos que te han creído, Señor, que no han dejado, Padre Santo, de sembrar, Padre Santo. Oramos por esas familias, Padre bendito, porque les has puesto en su corazón el creerte, Señor, el ser obedientes, Padre bendito, pero también, Señor, en este momento, Padre Santo, oramos, Padre Santo, por todos aquellos, Señor, que nos ha faltado esa fe, Padre, para que tú, Señor, nos hables, Padre, para que a través, Señor, de tu palabra podamos
llegar a creerte, Señor, porque, Señor, todo lo tenemos en ti, Padre. Nada nos hace falta, bendito Padre. Sabemos, Señor, que debemos de vivir el día a día, Padre Santo. Debemos de confiar, Padre Santo, en el día de hoy, Señor, que tú estás con nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque hasta el día de hoy, Señor, hasta aquí nos has ayudado. Te damos gracias, Señor, por estos diezmos y por estas ofrendas, Padre. Señor, gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, con esta palabra, ahora vamos a lo más importante, ¿verdad? Que es edificarnos en la palabra del Señor, seguir creciendo con la palabra que nos trae nuestro ministro, nuestro pastor Walter. Amén. Bendiciones, muy buenos días a cada uno de ustedes, hermanos. Damos gracias a Dios por un día más que tenemos, que el Señor nos da, y quiero dar gracias a Dios por ese video detalle que fortalece y edifica. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a los muchachos y a cada uno de ustedes, hermano, porque siempre estamos orando unos por otros y así, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, nos seguimos edificando y fortaleciendo en estos tiempos. Así que quiero empezar la palabra. Estamos hablando de la edificación del cuerpo de Cristo y estamos extendiéndolos bien profundo en este tema debido a la importancia que tiene. Quiero agradecer a todos aquellos que han estado madurando, creciendo, desde el fundamento que es Cristo, y como hijos de Dios que somos, como miembros del cuerpo de Cristo, ciudadanos y embajadores de su reino, siempre estamos agradecidos con el Padre y con el Hijo y por el llamamiento divino que Él nos ha dado, por su fidelidad y dedicación que Él tiene sobre nosotros, hermanos, por medio de su Espíritu Santo, y al mismo tiempo por cada uno de ustedes que es fiel y es dedicado a nuestro Señor y a edificar su cuerpo. Así que somos unos ministros, empoderados, impartidos de Cristo cada día, por causa del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Entonces, hemos estado hablando de algunas herramientas estos domingos pasados con las cuales edificamos el cuerpo de Cristo. Hablamos acerca del fundamento adecuado. ¿Se acuerda? El fundamento adecuado es Cristo. Hablamos de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es espíritu y vida. Hablamos de la administración del Espíritu Santo en nosotros, cómo el Espíritu Santo nos capacita y nos edifica. También hablamos acerca de la mente de Cristo. La desarrollamos y también fuimos impartidos en conocimiento en cuanto a la mente de Cristo. Hoy queremos hablar acerca del cuerpo de Cristo. Vamos a hablar específicamente aquello que estamos edificando y aquello de lo cuales somos parte, el cuerpo de Cristo. Y es importante entender el cuerpo de Cristo, conocerlo y discernirlo, por la razón de que cuando un creyente no entiende, no comprende y no sabe el orden y la naturaleza del cuerpo de Cristo, tristemente, creyentes tienden a dividirlo, tienden a desparramarlo, tienden a causar fricción, ¿verdad? En congregaciones. Y es muy triste ver, ¿verdad? Familias lavadas con la sangre de Cristo, familias enteras separarse de otras familias por causa de ignorar lo que es ser parte del cuerpo de Cristo, lo que es ser un miembro del cuerpo de Cristo. Y vamos a edificarnos en esto, porque todas esas cuestiones que vemos el día de hoy, actitudes, comportamientos y decisiones de muchos creyentes que tristemente siguen operando en esa mentalidad de niños, nosotros como hijos entendidos y como una generación que está siendo edificada en ese fundamento, madurando en Cristo, debemos de eliminar todas esas operaciones del hombre viejo, operaciones de una mentalidad de niño. Amén. Y tenemos que cerrar esas puertas
que no unen al cuerpo de Cristo, que no nos permiten madurar y crecer unidos como es la naturaleza del cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a ser impartidos en esta palabra, porque creo que cuando usted y yo entendamos la naturaleza, el orden, la ley que gobierna el cuerpo de Cristo y la mente que nos gobierna como miembros del cuerpo de Cristo, vamos a amar al cuerpo de Cristo. Amar al cuerpo de Cristo es amar a Cristo y es manifestar que estamos unidos en un mismo espíritu con Cristo. Entonces nos cuidamos, nos amamos y jamás hay enemistad y división entre los miembros. Esas cosas no existen, porque recuerde que lo que no se opera en el reino no se puede operar también en el cuerpo de Cristo, y mayormente nosotros que estamos aquí en la tierra siendo edificados, entrenados, capacitados para un día llegar a cumplir aquel llamamiento eterno que se nos da a ser a un reino de sacerdotes al servicio del Padre, que va a ser una historia hermosa cuando el cielo nuevo y tierra nueva se establezcan aquí y todo este tiempo de la redención del hombre ya cese y empecemos una nueva historia, capítulo en la eternidad con el Padre, siendo sacerdotes, ministros de Él, y empezar una nueva era, amén, que es la era del reino de Cristo en la eternidad, donde ya el pecado no exista, la naturaleza pecaminosa fue eliminada y solo es Cristo manifestado en todos y el Padre sobre todos. Mientras llega eso, estamos aquí en una tierra y tenemos que ser eficaces en entender y conocer qué es ser parte del cuerpo de Cristo. Así que vamos a hablar del cuerpo de Cristo, vamos a edificarnos en conocer el cuerpo de Cristo. Necesitamos entender, escuche, entender y tener un conocimiento claro, una convicción profunda, la naturaleza celestial del cuerpo, su unidad y la colaboración interdependiente de cada uno de sus miembros. Y esto es debido así a que el cuerpo de Cristo, escuche esto, el cuerpo de Cristo es un misterio revelado. Repito, el cuerpo de Cristo o la iglesia es un misterio revelado. Y cuando no entendemos este misterio que es revelado en Cristo, ¿verdad? Entonces las personas tienden fácilmente a dividirlo y a destruirlo y a desparramarlo y a manifestar obras de la carne, de la naturaleza pecaminosa, como enemistades, pleitos, rencillas y aún rencores, que es triste oír, ¿verdad? Cosas que no operan en un hijo de Dios nacido de nuevo. Tristemente operan en aquellos que no han nacido de nuevo, pero vamos a entender este misterio porque es revelado en Cristo. O sea, aquellos que no han nacido de nuevo, no pueden entender la revelación de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Entonces, ya que no hay entendimiento claro en ellos, se les hace fácil saltar de congregaciones cristianas a otras, se les hace fácil cortar la comunicación con aquellos que no están de acuerdo. Entonces, eso es así porque el cuerpo de Cristo o la iglesia es una revelación y solo se revela cuando hemos nacido de nuevo y llevamos la imagen de Cristo en nosotros. Ahora, vamos a irnos todos a Efesios capítulo 5, versículo 25 al 32. We're going to go to the book of Ephesians, chapter 5, verses 25 and 32. Efesios 5, 25, 32. Ephesians chapter 5, verses 25 through 32. Amen. So, vamos a ver lo que dice la palabra en Efesios 5. Ponga mucha atención, porque dependiendo de la edificación de esta palabra, usted va a ser un excelente miembro, efectivo, en la misma ley del Espíritu, entendido en la unidad, en la naturaleza y el orden en donde uno vive, siendo ya parte del cuerpo de Cristo y teniendo una sola cabeza que es Cristo Jesús. Dice Efesios 5:25. Esposos amen a sus esposas. Ahora, antes de que diga, bueno, pero esta no es una clase de matrimonios. Muchos usan esta escritura para ministrar a los matrimonios, lo cual es bueno. Pero esta escritura no solamente habla de los matrimonios, sino de la comunión, intimidad y unidad eterna de Cristo y su iglesia, que es su cuerpo. Entonces, deseo que usted pueda discernir y que la palabra viva se les revele aquí en cuanto a Cristo y su iglesia. Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa. Y esa comunión íntima
unificada en el Espíritu Santo. So, vamos a hablar de esa perspectiva en esta escritura. Dice, esposos amen a sus esposas así como Cristo. Concéntrese aquí, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Mire las características. Cristo amó y se entregó. Amó y se entregó por su iglesia, por su esposa. Amén. Entonces, para edificar el cuerpo de Cristo, se nos ha dado el mismo amor ágape de Cristo hacia su cuerpo, para amarnos unos a otros. También se nos ha dado ya una nueva creación que se entrega por completo a la nutrición, unidad y edificación de sus otros miembros, tal como Cristo se entregó por la iglesia. El versículo sigue diciendo, para hacerla santa. Estamos hablando de la actividad de Cristo por su iglesia. Actividad que ahora nosotros también desarrollamos los unos con los otros porque somos miembros del cuerpo de Cristo los unos con los otros. Para hacerla santa, o sea que todo miembro del cuerpo de Cristo está en un proceso de santificación progresiva con el fin de vivir y administrar santidad. Vivir y administrar santidad. La escritura sigue diciendo, Él la purificó, Cristo la purificó a la iglesia. Y la palabra purificar aquí significa limpiarla de toda maldad. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Es por eso que cada miembro del cuerpo de Cristo está siendo transformado. Escucha, estamos siendo transformados en carácter y mentalidad a la imagen del Hijo por la impartición de la palabra que es Cristo mismo. Versículo 27 sigue diciendo, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante. Y esta palabra, iglesia radiante, habla del esplendor y belleza de Cristo, que está siendo cada día imputada en nosotros, y ese derramamiento de Cristo nos está transformando a la misma belleza y esplendor del Señor. El versículo sigue diciendo, sin mancha ni arruga, sin mancha y arruga. Y esas palabras, sin mancha ni arruga, nos habla del total despojamiento de la naturaleza pecaminosa y su mentalidad caída, enemiga de Dios. Y acuérdense que nosotros hemos sido circuncidados de la vieja creación. Ya no operamos en una vieja creación, una naturaleza pecaminosa con su mentalidad inclinada a caprichos y deseos de la carne. Ahora nosotros estamos siendo despojados cada día en el proceso de renovación, transformación, santificación y consagración a Cristo de tales cosas. Y la escritura sigue diciendo, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección. Escuchen, ni ninguna otra imperfección. Y esta palabra es el despojamiento de toda escasez, deformación espiritual o estado incompleto en la vida de cada miembro. El Padre, escuche, nuestro Padre Celestial nos quiere plenos y completos en su Hijo, sin que nos falte nada. Entonces, es por eso que debemos de edificarnos, crecer y madurar a la imagen de Cristo, para que podamos ver esta realidad y este plan y este diseño donde el Padre ya nos ha colocado en Cristo Jesús. La escritura sigue diciendo, sino santa e intachable. Y estas palabras santa e intachable nos habla de la madurez del carácter moral, libre de defectos en la área moral de cada uno de nosotros. Por eso el Espíritu Santo todos los días nos está tratando con nosotros, nos está santificando, y nosotros en cambio hacemos morir las obras de la carne, las cosas terrenales, y vamos edificándonos para aquella mentalidad, ¿verdad? Celestial, a aquellos pensamientos celestiales, y nuestra alma va cada día siendo restaurada a su origen de santidad y pureza, tal así como fue creada en Génesis capítulo 2. Amén. Así que es debido a esta gran tarea. Es una gran tarea de edificación y capacitación de la iglesia que Cristo dio y estableció dones ministeriales para todas las generaciones de la iglesia que Cristo
dio y estableció en cada generación que vivamos en esta tierra, en cada tiempo y época. Y estas generaciones representan y edifican a Cristo y se edifican unos a otros en todo tiempo y sazón humano por medio de estos dones ministeriales. Y quiero leer, mientras estamos en esta escritura, quiero que no se pierda de Efesios 5, pero quiero que vaya a Efesios 4:11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Porque la edificación de la iglesia de Cristo se debe llevar a cabo a través de los dones ministeriales dados para toda generación. Lo que estoy a punto de leer en Efesios 4:11 no fue escrito solamente para la iglesia de Efesios y para aquella generación. Los dones ministeriales están activos hasta que la iglesia sea arrebatada de esta tierra. Amén. Mientras la iglesia está aquí y generación vaya naciendo, una generación vaya llevando el legado de otra generación y una generación vaya levantando un legado. Mientras la iglesia de Cristo esté aquí en la tierra, siendo representada por generaciones, por generaciones, por generaciones, los dones ministeriales están activos. Tristemente, muchos teólogos y organizaciones cristianas eliminan todos los dones y solo dejan el don pastoral y el de maestro evangelístico y desechan todos los demás dones. Bueno, eso es un error muy grande, porque los dones ministeriales y la palabra que vemos aquí es para todas las generaciones. Toda generación de iglesia necesita que cada don ministerial esté activo y esté edificándolos, porque cada don ministerial edifica en su propia asignación, amén, en su propia función. Por ejemplo, el don ministerial pastoral no puede hacer el don el don apostólico, el don de profeta, el don de evangelista, el don de maestro. Amén. Y vamos a explicar un poco de eso, porque hay una gran confusión debido a la teología de hoy. Amén. Que tristemente, por el enfoque que ellos tienen, han eliminado esto y han permitido que generaciones enteras no sean edificadas en plenitud a la plenitud de Cristo. Amén. Y muchos se han quedado solamente en la puerta de la salvación y esperando que Cristo venga en el fundamento de la salvación sin poder edificarse, sin poder madurar, sin poder desarrollar en cada hijo de Dios la plenitud de Cristo, su llamado celestial, su ministerio y los dones espirituales que cada hijo de Dios debe de llevar para ser miembros efectivos en el cuerpo de Cristo. Miremos lo que dice Efesios 4:11 y dejemos que la escritura y el texto nos hable, porque este texto, repito, es para todas las generaciones. Cuando usted y yo nos vayamos, este texto se aplica a las generaciones que van a tomar nuestro legado. Dice la escritura, Cristo, Él mismo constituyó a unos. Sabemos que no todos tenemos el mismo ministerio, el mismo llamado. Amén. Y eso es obvio porque todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen diferentes dones ministeriales y dones del Espíritu para que la multiforme gracia opere y todos estemos balanceados y nos necesitemos unos a otros, porque esa es la naturaleza del cuerpo de Cristo. Nadie es superior a nadie y nadie es inferior a nadie. Y esa es la gracia de ser miembro del cuerpo de este Cristo, del cuerpo de Cristo. Mire lo que dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles. Y la función ministerial, porque hemos enseñado que estos no son títulos jerárquicos. Debemos de entender que estos no son títulos jerárquicos. Aquí la jerarquía de la religión cristiana no va con esto, ni tampoco son títulos. Si son dones ministeriales dados a miembros del cuerpo de Cristo, no a todos. Amén. Para que todos podamos edificar la iglesia universal de Cristo a través de estos dones ministeriales. Por ejemplo, el don ministerial de apóstoles, ellos trabajan en arraigar, o sea, echar raíces en Cristo para hacer firme y duradera la fe en Cristo. Cimentar, o sea, afianzar los principios o bases sobre los cuales vamos a consolidar las verdades eternas del Evangelio. Porque recordemos que lo que enseñamos tiene que ser compatible a una eternidad. Amén. Cuando alguien está enseñando algo terrenal mezclado con religión y con sus propias ideas, eso viene a ser el heno y madera que se quema fácilmente en medio de las pruebas y las personas sufren tristemente porque no tienen un fundamento apostólico fuerte en la fe de Cristo en ellos. Entonces, el ministerio apostólico es para consolidar las verdades eternas del Evangelio
fundamentar el cimiento para establecer permanentemente el propósito y voluntad eterna del Padre y edificar la iglesia, o sea, llevarla a la madurez y desarrollo de la vida plena e indestructible de Cristo sobre el fundamento mismo que es Cristo. ¿Amén? Ese es el don ministerial de los apóstoles. Otro don ministerial que se nos ha dado para todas las generaciones es profetas. Dice la Escritura a otros profetas. Entendamos que no todos son profetas. Usted puede tener un don de profecía, pero usted no es profeta. Amén. El profeta es un oficio ministerial. Amén. Dado no a todos. Entonces, este don ministerial de profetas trabaja en mantener a la iglesia establecida, disciplinada, exhortada y fundamentada en Cristo solamente. Y son los ingenieros del cuerpo de Cristo, asegurándose que el material con que la iglesia esté siendo edificada es Cristo mismo y que cada santo esté siendo conformado a Cristo y no a religiones dogmáticas u ideas o dogmas de organizaciones religiosas, las cuales hoy en día hay muchas en todas partes. Hay cómo escoger, pero en realidad solo hay una iglesia, un espíritu, y estos dones ministeriales son dados para que la iglesia de todos los tiempos, de toda generación, pueda edificarse en plenitud en su edificación en Cristo. El otro ministerio, don ministerial, es a otros se les ha dado el don ministerial de ser evangelistas. Y los evangelistas son los que proclaman las buenas nuevas. Y yo le quiero decir algo, nunca encierre a un evangelista en un edificio de 4 paredes, porque el evangelista no fue dado a la iglesia, sino fue dado al mundo para que lleve las buenas nuevas, para que manifieste el dominio, el poder restaurador y la salvación que es en Cristo Jesús al mundo entero que necesita oír de Cristo. El ministerio de evangelistas es un ministerio para afuera, no para adentro. Amén. Y el otro don ministerial es, y a otros, dice la Escritura, pastores, a otros pastores. Y este don ministerial son aquellos que nutren, alimentan, cuidan, aconsejan y velan por el desarrollo saludable y estable de la vida de Cristo en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y luego tenemos el otro don ministerial que es el don de maestros. La Biblia dice, y maestros. Y son los que instruyen, impartiendo conocimiento y entendimiento de las verdades eternas del Evangelio a cada miembro del cuerpo de Cristo. Su fin es el de conformar y renovar la mente y el carácter de cada hijo de Dios a la estatura de Cristo. Entonces, como podemos ver, cada don ministerial tiene su función específica. Si nosotros quitamos uno de estos dones ministeriales, las generaciones nuestras no van a ser edificadas a la capacidad y plenitud que el Padre y el Hijo quiere que cada miembro sea edificado. Esto es muy importante entenderlo y tenemos que eliminar toda teología y toda teología dogmática que dice esto no es, sino que esto es así. Mientras la Escritura esté aquí y esta Escritura sea viva y eficaz, es para todas las generaciones que van a representar a Cristo de aquí a 50, a 100 años, a 200 años, si Cristo no ha venido, necesitan estos dones ministeriales. Recordemos que un don ministerial o 2 dones ministeriales no pueden ministrar totalmente a Cristo en el cuerpo de Cristo. Se necesitan todos los dones ministeriales. ¿Ven? Así que vamos a mirar la función corporativa y la unidad del enfoque divino de cada don ministerial. Amén. Vamos a ver en el versículo 12 allí, usted mismo, Efesios 4:12 dice, aquí está la función corporativa. Recordemos que los dones ministeriales no son jerárquicos. No hay uno arriba del otro. El pastor no está arriba del apóstol, ni el apóstol arriba del pastor. Eso no existe. Eso es ilógico en el cuerpo de Cristo y es antinatural. Va en contra de la ley y el orden del Espíritu que opera en el cuerpo de Cristo. Todos los dones ministeriales van mano a mano. El evangelista está haciendo su función, el profeta está haciendo su función, el apóstol está haciendo su función, el pastor está haciendo su función, el maestro está haciendo su función, todos manos a manos colaborando, cooperando los unos con los otros para la edificación del cuerpo de Cristo, para una edificación total, plena y completa en conocimiento, entendimiento y convicción profunda. Mire ahora la función corporativa.
Entendamos la función corporativa de todos estos dones ministeriales. Versículo 12. A fin, ¿cuál es el fin? De capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, escuche, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Esta palabra que se conforme a la plena estatura de Cristo nos habla de la impartición de medida exacta. Repito, nos habla de la impartición de una medida exacta y completa de la vida de Cristo en la nueva vida de cada santo para que funcionen en unidad, compatibilidad y perfecto encajamiento con la vida de los otros miembros del cuerpo de Cristo. De tal manera que a nadie le falte algo de Cristo. Escuche, que a nadie le falte algo de Cristo, ni nadie tenga más que lo que deba de tener en Cristo, para que todo el cuerpo esté bien unido y interpendiente con los demás miembros. ¿Amén? Entonces, ningún miembro puede ser superior al otro. Eso no existe. No es una realidad en el reino de Cristo y menos en su iglesia, que es un misterio revelado. Amén. Versículo 14 sigue diciendo, así ya no seremos. Amén. ¿Qué pasa cuando todos los dones ministeriales no están activos en una organización o denominación? ¿Qué pasa? Bueno, tristemente los hijos de Dios no crecen y no maduran a la plenitud y a la plena estatura que es Cristo Jesús. Amén. Así ya no seremos, dice, niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanzas y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Entonces, si yo no le imparto a usted la plenitud de Cristo y no permito que el Espíritu Santo use todos los dones ministeriales en cada uno de ustedes, ¿cómo vamos a edificar este cuerpo de Cristo que es celestial, con una naturaleza divina, donde opera en la única ley del Espíritu y se madura en el amor ágape, que es el amor indestructible, que es la misma vida de Cristo, porque Dios es amor, esa es su esencia? ¿Cómo nosotros vamos a impedir que los dones ministeriales los hagamos a un lado porque la teología de hoy dice esto o el fulano de tal dice eso? No, mi amado. Necesitamos los dones ministeriales activos y totalmente, porque el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo. Y la mente de Cristo está operando y dando e impartiendo estos dones a quien Él quiere. Amén. Así de que dice, así que ya no seremos niños. Y tenemos que tener cuidados porque esta escritura habla de un grupo de personas, amén, que usan la astucia y los artificios para manifestar artimañas y engaños a aquellos que se acercan a buscar de Dios. Por ejemplo, ¿quiénes son estas personas? Son aquellos grupos sectarios que hacen que sus miembros, pongan mucha atención a esto, ¿quiénes son estos que usan la astucia y los artificios, artimañas engañosas, para desviar la edificación total del cuerpo de Cristo en cada hijo de Dios y ser miembros efectivos, edificados en la imagen de Cristo, formados en Cristo mismo? Bueno, estos son grupos sectarios que hacen que sus miembros dependan absolutamente de sus organizaciones y los sujetan a las personas, a las almas, a ellos por medio de temor, acusación, condenación, juicios y mala enseñanza. ¿Cuántas veces hemos recibido a personas que vienen, creo yo que el Espíritu los arrancó de estas sectas y vienen con la mentalidad de los traumas, que tienen miedo que las maldiciones que estos ministros supuestamente les dijeron, si te vas, la maldición va a caer sobre tu vida y tu familia. Si te sales de aquí, porque solo nosotros tenemos la verdad, te va a ir mal en tu vida. Si te vas y te va a ir mal en la vida. Y las personas, ¿verdad?, las tienen cautivas con temor y las tienen traumadas. Y Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Es conocer la esencia, la naturaleza y el orden del cuerpo de Cristo. Porque ningún hijo de Dios, si usted está en cualquier organización cristiana, usted no tiene que tener temor o sentirse acusado
o sentirse que si hace cambios, la maldición le va a caer. Eso no existe, es una irrealidad, es una mentalidad lejos de la mente de Cristo. Entonces, estos grupos sectarios, es la manera que ellos trabajan así y mantienen a sus feligreses cautivos, sometidos y bajo el temor. Si te vas de aquí, porque solo nosotros tenemos la verdad, entonces te va a ir mal en la vida. Bueno, vamos a deshacernos de todas esas mentalidades carnales que no tienen nada que ver con la mente de Cristo y la naturaleza y el orden del cuerpo de Cristo. Debemos de eliminar todo eso. Amén. Entonces, las artimañas engañosas, escuche, son métodos jerárquicos. Por eso le digo, en el cuerpo de Cristo no existe la jerarquía. No existe la pirámide. Yo estoy aquí, el hermano está aquí, el diácono está aquí y el hermanito que acaba de nacer está aquí. No, definitivamente no. Cuando alguien nace en el cuerpo de Cristo, inmediatamente es puesto, es colocado en la misma posición de autoridad y gobierno que todos nosotros tenemos. La única diferencia es, tiene que pasar por el proceso de santificación y renovación y va a ir madurando poco a poco, y para eso estamos nosotros, los maduros, para ayudarle a que nuestro hermano nuevo en Cristo, amén, el Señor lo rescató en su tiempo y su sazón, que pueda crecer y vamos a formar a Cristo en él. Vamos a desarrollar, ayudarle a desarrollar en él sus dones, sí, los dones ministeriales. Vamos a impartir más de Cristo. Lo que Dios nos ha dado a nosotros de Cristo, lo vamos a impartir en él o en ella. Esa es la mente de Cristo operando en el cuerpo de Cristo. Pero las artimañas engañosas son métodos jerárquicos que estas personas usan para que la persona supuestamente alcance un grado de madurez, conocimiento o posición eclesiástica en sus organizaciones. Y es tristemente hoy día ver que muchas organizaciones cristianas son corridas por familias, no por el Espíritu Santo. Si usted es cuñado del ministro de esa congregación, bueno, a usted le dan la posición de secretario. Amén. Si usted es fulano de acá, bueno, usted puede estar en el grupo de alabanza porque usted es amigo del pastor. Entonces, todas esas mentalidades de niños inmaduros que están jugando a la religión cristiana deben de ser eliminados de nosotros como hijos entendidos. Amén. Aquí sonría que Cristo le ama. La verdad te hará libre, mi hermano. Cristo es la verdad. Amén. Entonces, Efesios, entonces acabamos de ver cómo los dones ministeriales tienen que estar activos en la iglesia de Cristo de hoy y en las generaciones venideras para que todo hijo de Dios pueda crecer en plenitud en Cristo. Y es necesario que la voz profética salga y confronte toda mala formación que hoy en día organizaciones cristianas y denominaciones están haciendo en los propios hijos de Dios. Vemos muchas generaciones que mueren sin ni siquiera conocer su don ministerial, sin ni siquiera haber desarrollado en educación y conocimiento y transformación en la vida de Cristo. Muchos de ellos cuando llegan a los 60 años ya lo sientan atrás en la banca. Vemos como pastores que eran activos antes llegan a 60 años y los ponen atrás y los pastores jóvenes toman el control. No sabiendo de que el ministerio de cada uno de nosotros, hermano amado, termina cuando el alito sale de este cuerpo. Y la edad no importa, porque mientras el Espíritu opere en usted, usted puede tener 80 años y seguir edificando la generación que le sigue. Así de que la religión no puede, hermano, descalificarlo por la edad. Sinceramente, el Espíritu Santo dice, hasta aquí llegaste, ahora es tiempo de ir, ya dejaste tu legado, vámonos al reino, a otra asignación que tenemos en el reino de los cielos. Entonces, mi amado, hay mucha confusión en cuanto a la edificación del cuerpo de Cristo el día de hoy. La revelación de la iglesia tiene que ser revelada a muchas generaciones el día de hoy, para que dejen de dividir el cuerpo y vivir una vida dividida del cuerpo con mentalidades diferentes cuando solo tenemos una sola mente, que es la mente de Cristo. Así de que tenemos que sujetarnos a lo que la palabra dice y al entendimiento claro que el Espíritu nos da a través de la Escritura, que es para todas las generaciones. Amén. Ahora, con esa explicación, vamos a regresar a Efesios 5:28, donde estábamos antes. Efesios 5:28, y estamos hablando, ¿verdad? Tocando el caso de cómo la iglesia es un misterio que se nos ha sido revelado.
Amén. Entonces, Efesios 5:28, Ephesians 5:28, dice, asimismo el esposo debe de amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, ahora note, esa es la perspectiva que estamos hablando. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. ¿Qué hace Cristo? La alimenta y la cuida. Entonces, es natural que cada hijo de Dios, tal como Cristo, alimente y cuide con afecto y ternura a los demás miembros del cuerpo por medio de sus respectivos dones y ministerios dados por Cristo a ellos. A usted se le ha dado un don ministerial y dones del Espíritu y muchas virtudes y una multiforme gracia en cada uno de ustedes para que usted cuide y alimente a los demás con sus dones y la impartición que Dios le da a usted de Cristo. No es para guardarlo, no es para sentirse superior a los demás, no. Es para que humildemente podamos impartir y con humildad y sencillez, viendo a los demás superiores más que a uno mismo. Esa es humildad. Podamos dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros. El versículo 30 sigue diciendo, porque somos miembros de su cuerpo, miembros de su cuerpo. O sea, no hay nada privado en la fe que profesamos, ni hay individualismo en esta fe. Somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Ahora esta escritura, el 32 explica, esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia, ¿sí? Porque este misterio tiene que ser entendido en nosotros ahora que estamos en Cristo. Porque los misterios, el misterio del reino, todos los misterios que la Biblia habla, el misterio de la iglesia, todos los misterios ahora en Cristo ya no son misterios para nosotros. Se nos ha revelado en Cristo para que podamos entender, conocer y tener esa plena convicción y podamos edificar de la manera correcta. Amén. Entonces dice, esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. ¿Qué misterio profundo? A cómo nosotros nos hemos llegado a unir en un solo espíritu en Cristo. Porque la Biblia dice que somos, si estamos en Cristo, estamos unidos en un mismo espíritu con Él. Esa es la gracia, la gloriosa poder de Dios uniéndonos en espíritu con Él y llegando nosotros, hermanos. Fíjense, nosotros a ser miembros del cuerpo de Cristo, conectados a Él, somos uno con Cristo. Esa es una dicha y gracia más maravillosa que cualquier otra cosa. Entonces, la iglesia es un misterio revelado en Cristo. Misterio que nos instruye en cómo, escuche, en cómo amarnos, entregarnos, edificarnos, ministrarnos, someternos y cuidarnos los unos a los otros, así como estamos unidos a otros y a Cristo. Entonces, cuando este misterio no es revelado en muchos creyentes, es fácil que ellos tiendan a dividir la iglesia, porque no tienen el mismo sentir, no operan en la misma mente, ¿sí? Es por eso que cada uno de nosotros debemos de considerar, escucha atentamente, cada uno de nosotros debemos de considerar, ser entendidos y responsabilizarnos en espíritu y en verdad en la tarea que se nos ha dado en capacitar y edificar el cuerpo de Cristo. Yo le voy a leer una escritura que lo describe a usted, nos describe a todos nosotros. Primera de Corintios 4:1, 1 Corinthians 4:1, 1 Corinthians 4:1, Primera de Corintios 4:1. Esta es la descripción para todo hijo de Dios, para todo rey y sacerdote. Sí, para cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 4:1 declara que todos nos consideren servidores de Cristo. ¿Qué es usted? Servidor de Cristo. Encargado, porque hay un encargo, hay una función, hay una asignación. Amén. Cuando los dones ministeriales no son ministrados en su totalidad a generaciones, muchos no saben el encargo y su asignación y su función en el cuerpo de Cristo y en el mundo. Y viven cambiando, así, cambiando de función ministerial, así como cambiamos de trabajo en nuestra vida.
Un día estamos en este trabajo, a los 10 años cambiamos otro y empezamos a hacer cosas nuevas. En el cuerpo de Cristo no es así. Usted tiene una sola función. Usted no va a andar siendo apóstol un día, luego maestro otro día, luego un misionero otro día, luego un administrador otro día, luego ahora yo quiero ser evangelista. No, mi hermano, ese es un desorden. Eso no es la mentalidad de Cristo. Entendamos eso. Y tristemente, cuando no se ministra bien la totalidad del orden del cuerpo de Cristo en los hijos de Dios, muchos, amados, pierden toda su vida sirviendo en muchas cosas, sin nunca conocer el llamado principal y específico que Dios le da en el cuerpo de Cristo. Y usted debe de saber su definición. ¿Qué es usted? ¿Es un administrador? ¿Es uno de los que ayudan? ¿Es un líder? ¿Es un misionero? ¿Es un apóstol? ¿Es un profeta? ¿Es un maestro? ¿Es un evangelista? ¿Qué es usted? ¿Y cuál es el don que Dios le ha dado? Amén. Usted necesita saber cuál es su don. Entonces, encargados, dice, de administrar los misterios de Dios. Encargados de administrar los misterios de Dios. Administrarlo, ¿por qué? Porque ya se le ha sido revelado. Porque a toda nueva creación, a todo aquel que ha nacido de nuevo, los misterios son revelados inmediatamente, porque entran a conectarse a la mente de Cristo y entran a operar en el cuerpo de Cristo y aman a Cristo. Amar a Cristo es amar al cuerpo de Cristo. No hay tal cosa como vemos allí en mentalidades inmaduras que dicen, yo amo a Dios, pero contigo no quiero nada. Yo amo a Cristo, todo mi Cristo, pero a esta familia o a fulano, no, yo no quiero nada que ver. Entonces tú no eres hijo de Dios. O eres hijo de Dios o no has entendido, no se te ha revelado el misterio de la iglesia. Y necesita madurar y salir de esa mentalidad, porque en realidad no está edificando, sino que está desparramando la obra de Dios. Ahora, ser un miembro del cuerpo de Cristo, colaborar los unos a otros, ministrarnos con los diferentes dones dados, guardar la unidad del espíritu, mantener el mismo sentir en toda circunstancia, someternos unos a otros y muchas otras características de hijos. Solamente las podemos poner por obra. Atento a esto. Solamente las podemos poner por obra cuando conocemos, entendemos y discernimos el cuerpo de Cristo. Si usted no conoce, entiende y discierne el cuerpo de Cristo, fácil va a ser separarse, fácil va a ser dividirse, fácil va a ser cortar relaciones y comunión. Fácil. Dicen uno, oh, Dios está en todas partes. Sí, mi amado, pero su voluntad perfecta no está en todas partes para ti. ¿Amén? Entonces, necesitamos como hijos de Dios entendidos conocer, entender y discernir el orden y la naturaleza del cuerpo de Cristo. Y escuche, le voy a dar unos ejemplos de lo que vamos a estar conociendo, entendiendo y discerniendo. Amén. Tenemos que entender la naturaleza divina del cuerpo de Cristo. Debemos de entender el orden celestial que opera en el orden de Cristo. Debemos entender su naturaleza divina, porque es una naturaleza celestial. Ningún hijo de Dios está participando en el cuerpo de Cristo con una naturaleza pecaminosa. Debemos de entender también la ley del Espíritu que opera en el cuerpo de Cristo. Debemos de entender también la función corporativa en la cual todos sus miembros funcionan sujetados a la cabeza, sujetados a una sola cabeza. Y también debemos de entender lo importante que muchos no tienen discernimiento o revelación, la unidad eterna en el cuerpo de Cristo. Hoy en día hay muchos hermanos que están enemistados, tienen pleitos unos a otros, tienen resentimientos. Y esa mentalidad de niño debe de acabar, mi hermano. Cuando entremos en el tribunal de Cristo, ¿usted cree que yo voy a entrar y le voy a decir, Señor, estuve enojado toda mi vida y resentido con fulano por esto y esto y esto? ¿Usted cree que eso va a ser aceptable en el tribunal de Cristo? Eso no va con nosotros, mis amados. Eso es una mentalidad de niños y debe de ser eliminada totalmente en aquellos hijos entendidos. Y mayormente, si a usted se le está revelando
el misterio de la iglesia, el misterio del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando no se entiende la naturaleza del cuerpo de Cristo, las obras de la naturaleza pecaminosa se manifiestan en la comunión de los creyentes, ¿sí? Porque no entender y no conocer y no tener la revelación de la iglesia del cuerpo de Cristo es todavía estar cegado, tener algo que nos ciega. Y en Cristo toda ceguera es quitada, todo debe ser quitado. Pero cuando hijos no entienden la naturaleza del cuerpo de Cristo, muchos creyentes manifiestan, por ejemplo, estas cosas: división, enemistades, separaciones, argumentos, rencores, envidias, celos, superioridad, competencia, rechazo, comparaciones, críticas destructivas. Y todas estas cosas son las obras de la inmadurez, actuaciones de mentalidades de niños, las cuales nunca han podido madurar y entender la edificación y unidad eterna del cuerpo de Cristo. ¿Sí? La mentalidad individualista debe de irse de nosotros y debemos de operar ahora como hijos entendidos en la naturaleza y el orden celestial del cuerpo de Cristo con una mente corporativa, que es la mente de Cristo. Así que, mis amados, tenemos mucho trabajo que hacer. Necesitamos más de Cristo, necesitamos más impartición de Cristo, porque la tarea es delicada y es excelente y sublime. Romanos 12:3-5, miren lo que dice Romanos 12:3-5, es un consejo que se nos da a nosotros. Romans chapter 12, verses 3-5. Romans 12:3-5. Romanos 12, versículo 13 al 5. Mientras lo busca, amado, entendamos, necesitamos edificarnos en la plenitud de Cristo, no solamente a medias, porque Dios no da por medida su espíritu, lo ha dado en plenitud. Amén. Dios no se ha entregado a nosotros a medias, se nos entregó en plenitud. Y al Padre le interesa que usted, como hijo de Dios, cada día disfrute y desarrolle la plenitud de su hijo. Amén. Romanos 12:3-5 declara: por la gracia que se me ha dado, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, y es un consejo para hijos de Dios: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener. Tristemente, hoy en día, este versículo no ha sido revelado a muchos hijos, porque vemos a muchos ministerios con una superioridad a otros ministerios. El que tiene más se siente más superior que aquel que tiene menos, y en realidad en el reino nadie tiene más y menos. Todos trabajan universalmente en el cuerpo de Cristo en ciertas áreas y participaciones donde el Espíritu nos ha puesto. Y no hay comparación alguna, porque las comparaciones no provienen de la vida del Espíritu, sino de una mentalidad religiosa, con una mentalidad superior a los demás, de alto concepto. Y esa inmadurez tiene que ser eliminada. Amén. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener. Esto es, el concepto que habla aquí son las acciones de la carne, inmadurez y falta de conocimiento y convicción del cuerpo de Cristo. Acciones almáticas que deforman y evitan la plenitud de la vida en hijos de Dios. Si yo me siento superior a usted, debo de ser removido y volver a discipulado, porque soy un niño y no entiendo la naturaleza del cuerpo de Cristo. Así de que en el cuerpo de Cristo no existe el alto concepto de sí mismo. El individualismo ha sido muerto. El hombre viejo ha sido eliminado, crucificado con sus deseos y pasiones en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque es en la vieja naturaleza donde el pecado ha sido condenado. Allí la maldición cayó. Por eso nosotros ya no pertenecemos a la naturaleza pecaminosa que opera en el sistema de este mundo, sino que somos hijos de Dios con la nueva creación, conformados
a Cristo mismo, operando en la ley del Espíritu y viviendo bajo una gracia que nos abre a entender y a participar y a ministrar las realidades de este reino del cual ahora vivimos como ciudadanos que somos. Entonces, la Escritura sigue diciendo, sino más bien piense de sí mismo con moderación. En otra manera, examinémonos cada día a nosotros mismos. No te compares a nadie. Examínate a ti. Yo me tengo que examinar a mí mismo para poder edificar a los otros. Piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y esa medida de fe hemos hablado y explicado en las administraciones anteriores, que no es que otros tengan más que tú, mi amado, sino que es la medida perfecta y exacta de Cristo que usted necesita para llevar a cabo su asignación en esta tierra y la función ministerial y sacerdotal en el cuerpo de Cristo. Entonces, esta palabra medida de fe es la medida que todos necesitamos con gozo y alegría. No me falta más fe. Es la medida exacta para mi asignación y llamamiento divino aquí en la tierra. Amén. Así que el versículo 4 sigue diciendo, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros. Está hablando de nuestra naturaleza, anatomía física. Es un ejemplo, pero mire, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, ¿cierto? Mi corazón hace una función, mi pulmón hace otra función, mi sistema respiratorio tiene otra función y así todos somos uno. Estaba hablando de nuestra anatomía física. Mire el versículo 5. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Amén. Entonces, este versículo, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás, elimina la mentalidad de niño, de división y enemistad entre miembros del cuerpo de Cristo. Esto queda eliminado, no es permitido en el cuerpo, no es permitido en el reino. Recordemos que lo que no se vive se practica en el reino. No podemos practicar y vivirlo aquí en la tierra, siendo hijos de Dios y mayormente como embajadores de su reino, representándolos ante las naciones. Así que termino con esto, con este versículo que me encanta, Colosenses 1:28, Colossians 1:28, Colossians 1:28, Colosenses 1:28. Termino ya esta introducción al cuerpo de Cristo, porque vamos a seguir aprendiendo más acerca de su orden, su naturaleza, la ley que gobierna el cuerpo de Cristo, para ser más efectivos y entendidos y amar al cuerpo. Y jamás permitir que ninguna mentalidad de niño venga y nos separe, mis amados. Colosenses 1:28. La imparto en ustedes como una exhortación, como una disciplina de gracia para hijos. Colosenses 1:28 dice, Colossians 1:28, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. ¿Sí? Mi tarea, su tarea, es impartir a Cristo, formar a Cristo, llevarlos a todos a Cristo, perfeccionarlos en Cristo, perfeccionar los dones de gracia en cada hermano, y cada don ministerial lleva a todos a Cristo, porque Cristo es el núcleo, Cristo es todo para nosotros. Fuera de Él no hay vida, no hay existencia. 29. Con este fin, trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Con este fin trabajamos y luchamos, amados, fortalecidos por el poder de Cristo que obra en cada uno de ustedes. Así que tengo unas preguntas de reflexión para usted, para que podamos orar juntos. ¿Qué tan pleno está su conocimiento del cuerpo de Cristo? ¿Qué tan pleno es su conocimiento del cuerpo de Cristo? Si alguna vez participamos o tristemente fuimos
sin consentimiento, enrollados en esos planes religiosos de división y toda esa cosa. Mi amado, ya no más. Ya no más. ¿Qué tan pleno está su conocimiento del cuerpo de Cristo? ¿Está usted entendido en su naturaleza? ¿En el orden celestial del cuerpo de Cristo? ¿En la ley que opera? ¿En la unidad eterna en la cual el cuerpo está sujetado? Digo, unidad eterna. Otra pregunta. ¿Soy un miembro del cuerpo de Cristo trabajando en el mismo orden del cuerpo de Cristo? ¿Estoy trabajando en el mismo orden donde el Espíritu está trabajando? ¿O estoy haciendo mi propio movimiento religioso? ¿O estoy haciendo cuando yo quiera y cuando yo pueda y cuando yo tenga tiempo? Esa clase de mentalidad. ¿Soy un miembro trabajando en el mismo orden del cuerpo de Cristo? Otra pregunta. ¿Estoy edificando el cuerpo de Cristo correctamente? ¿Estoy edificando el cuerpo de Cristo correctamente? Esto no, esto sí. Bueno, muchos dicen que esto no, ya no. Ok, solo voy a creer en esto. ¿Estoy edificando el cuerpo de Cristo correctamente? ¿Estoy dando la plenitud de Cristo a aquellos que Dios me pone para ministrar? ¿O estoy siendo un dogmático? ¿O mi mente es una mente sujeta a dogmas denominacionales o de organizaciones cristianas? ¿O tengo la mente de Cristo desarrollada? Otra pregunta. ¿Estoy sujeto al orden del Espíritu? ¿A la ley que opera en el cuerpo de Cristo? ¿O de vez en cuando yo establezco mi propia ley? Yo establezco cómo voy a servir. Yo establezco qué tiempo voy a dar. Yo establezco qué tanto voy a dar. ¿Estoy sujeto al orden del Espíritu en el cual el cuerpo de Cristo crece y madura? Vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias en este momento por esta palabra profética. Esta palabra que fortalece más nuestro fundamento y afianza más las vigas de nuestra edificación como hijos de Dios, y nos lleva a confrontar qué tan miembros efectivos y entendidos somos en cuanto a la naturaleza de tu cuerpo, qué tanto amamos al cuerpo de Cristo, que es amar a tu Hijo mismo. Padre eterno, yo quiero pedir perdón por todas aquellas organizaciones, denominaciones, hermanos y creyentes, Señor amado, que han cortado el fluir de la revelación de los misterios en cuanto a la iglesia y de los dones ministeriales, y han estado edificando de una manera incompleta. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, y obra y ministra y quita los velos. Trae la madurez para edificar, Dios mío, de tal manera que todo hijo de Dios sea un perfecto edificador en el cuerpo de Cristo. Oh Padre eterno, oramos en este momento para que se nos revele cada día más a Cristo y así podamos entender más la naturaleza del cuerpo de Cristo. Oramos para que toda idea dogmática que hemos visto en los canales, en las redes sociales y tanta información, Señor mío, que no trae la verdad completa, Dios mío. Oh Señor, que es manejada por teología, Dios mío, Padre, parciales, Dios mío. Oh Dios mío, oramos que el Espíritu de Dios revele la verdad, nos revele a Cristo totalmente, así como el Padre es revelado. Que lo que el apóstol Pedro experimentó cuando andaba caminando con Jesús de Nazaret, y de repente el Padre le hizo ver al Cristo glorificado en Jesús de Nazaret y los velos cayeron. Que ese mismo espíritu de revelación se manifieste en nuestras generaciones el día de hoy, para que podamos hacer los dogmas religiosos a un lado y irnos al texto sagrado, Señor, y permitir que el Espíritu, la unción misma, Señor, nos enseñe y nos guíe, Señor, y que cada hijo de Dios con sus respectivos ministerios y dones ministeriales operen en humildad, operen en amor, y así toda mentalidad jerárquica, toda mentalidad de superioridad sea eliminada y destruida totalmente de la iglesia de Cristo universal
en todas las naciones de este mundo, Señor. Y así el mundo pueda ver la unidad, el mundo pueda ver la revelación tuya, Padre, de una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que te representa bien aquí en la tierra. Espíritu de Dios, yo oro que en esta semana trabajes en nosotros, que nos quebrantes, que nos renueves, Señor, y que quites todo aquello, Dios mío, todo dogma que posiblemente aprendimos en nuestra vida cristiana, Señor mío. Quita todo aquello que impide que podamos edificar en la plenitud de la palabra, en la plenitud del Espíritu y la vida misma de Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por confrontarnos hoy, por ministrarnos, Señor, por disciplinarnos, por amarnos, Dios mío, por consolarnos, Padre, por afianzarnos más en el fundamento de tu Hijo y fortalecer la edificación que estamos haciendo, Dios mío, con la revelación que nos das del misterio del cuerpo de Cristo. Ayúdanos a seguir adelante. En la autoridad de tu Hijo, Señor, hemos impartido esta palabra y damos gracias porque sé que el Espíritu de Dios va a seguir trabajando y obrando en nosotros. En Cristo Jesús te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, espero que esta palabra los haya edificado, les haya confrontado, les haya quitado cualquier velo. Y recordemos, amado hermano, que el Padre desea que la plenitud de Cristo esté operando en cada uno de ustedes. Así de que de plenitud recibiste, da también de plenitud. Les amamos mucho y ya pasó el tiempo a quien corresponde. Hermanos, vamos a ser despedidos en este mismo sentir. Que el Espíritu Santo se goce con nosotros en este inicio de semana. Gracias, Señor, te damos por esta palabra de edificación, Padre eterno. Sabemos que vas a edificar nuestro cuerpo, nuestras mentes, Padre eterno. Muchas gracias, Padre bendito del cielo. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Somos despedidos, hermanos. Que la pasen bien. Amén. Así que bendiciones, hermanos. Nos vemos mañana en la oración. Amén. Y seguimos adelante perseverando en la edificación. Amén. Y capacitación del cuerpo de Cristo. Saludos unos a otros. Bendiciones. Sonría. Bye. Bendiciones a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Cuídense. Un fuerte abrazo para todos. Los extrañamos. Bendiciones. ¡Ay, Samaria! Ay, bendiciones. Los quiero mucho. También a usted, hermana.